Abran su Biblia, por favor, a Primera de Juan capítulo 1, y mientras ustedes abren su Biblia, oramos una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, bendecimos tu nombre porque podemos, Señor, hacerlo aún libremente aquí en este lugar. Y la tenemos, Señor, escrita en nuestro lenguaje y podemos, Señor, abrirla, escudriñarla y todos juntos buscar entenderla para poder conocer tu corazón, para poder saber lo que tú quieres que sepamos acerca de ti, de tu plan de salvación y cómo nosotros podemos tomar parte en ello, y hemos muchos tomado parte en ello también. Así es que bendecimos tu nombre y te pedimos que nos sigas guiando a través de esta porción de la Escritura que vamos a estudiar hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos en la primera epístola del apóstol Juan y hemos dicho varias veces que esta es una epístola que está dirigida a toda la iglesia. Es una epístola que fue escrita por el apóstol Juan en un tiempo en el que la iglesia ya tenía algunos años después de haberse formado, después de haber surgido en escena. Y como suele suceder a menudo con el tiempo, las cosas se enfrían. A menudo con el tiempo lo que empieza a pasar es que la gente se desespera. A veces la gente espera que las promesas de Dios sean cumplidas inmediatamente en el tiempo que ellos tienen pensado que las debe cumplir y cómo las debe cumplir. Y no sucede así. Y la gente empieza a decepcionarse, la gente empieza a desesperarse. Y Juan está escribiendo esta carta precisamente para que la iglesia se acuerde de todo lo que Dios ha hecho por ellos por medio de Jesús y para que se acuerden de que lo que se les predicó al principio es lo que se les sigue predicando, y así como se les dijo que podían ser salvos al principio, pueden seguir siendo salvos y pueden permanecer sabiendo que saben que son salvos y que tienen asegurada la vida eterna. Y creo que esa es una de las razones por las que nos reunimos en la iglesia a estudiar la palabra de Dios. Si queremos saber que Dios es quien su palabra nos dice que es. Queremos saber que Dios tiene el poder para hacer lo que su palabra nos dice que puede hacer. Queremos conocerlo a Él. Queremos saber más de Él, ¿sí? Si viniéramos a la iglesia para aprender todo lo que nosotros podemos ser, o todo lo que nosotros somos, o todo lo que nosotras, todas las dones y regalos y habilidades que tenemos para nosotros hacer lo que tenemos que hacer, entonces venimos a la iglesia a aprender de nosotros, pero no venimos a aprender a la iglesia a aprender de nosotros, venimos a la iglesia a aprender más de Él, y para conocerlo a Él tenemos que estudiar su palabra, porque esta es su palabra, es en la que Él se nos revela a nosotros. La semana pasada vimos los primeros 3 versículos del capítulo 1, en donde Juan les dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos con referencia a la palabra de vida, de la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. En el versículo 3 les dice, así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Noten lo que dice la última parte del versículo 3, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces Juan les está diciendo, lo que les dijimos desde el principio, lo que nosotros como apóstoles, contándose él entre ellos, obviamente, hemos visto, todo aquello que nosotros hemos oído. Y es importante esto, lo que hemos oído, porque si no lo hemos oído, no podemos repetirlo. Si estamos repitiendo cosas que no hemos oído de Dios, entonces estamos repitiendo cosas que nosotros mismos hemos ideado, que nosotros mismos hemos tratado de deducir que Dios eso dice. Tenemos que repetir en cuanto a lo que es el mensaje de salvación, únicamente lo que hemos oído. Es lo que seguimos anunciando. No les hemos cambiado el mensaje. Y es por ese mensaje que ustedes han creído, por lo que podemos tener comunión los unos con los otros y todos podemos tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si hablamos como esto es lo que precisamente hacemos cuando venimos a la iglesia, venimos a buscar tener comunión los unos con los otros, a reunirnos los unos con los otros, a gozarnos con los que se gozan, a llorar con los que lloran, a orar por los que tienen necesidades, a pedir a Dios para que sane a los que están enfermos, a llamar a pecadores que pudieran estar entre nosotros, pecadores no arrepentidos, que pudieran estar entre nosotros, arrepentimiento, a confesar su pecado delante de Dios y ser salvos así como lo somos nosotros. Y el Señor nos dijo muy claramente que en donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿qué dijo? Ahí estoy yo en medio de ellos.
Los que están hasta mero al frente pueden voltear hacia atrás y se dan cuenta de que estamos más de 2 o 3. Los que están hasta mero atrás, ¿verdad? Tienen una mejor vista, un mejor panorama y pueden ver que estamos más de 2 o 3. Entonces, si Él está en donde se reúnan 2 o 3 en su nombre, si Él está ahí, quiere decir que Él está aquí hoy. Y podemos tener comunión con Él. Y podemos, por la comunión que tenemos con Él, tener comunión los unos con los otros. Ahora, noten aquí que Juan está yendo hasta el principio. Y está yendo hasta el principio, no solamente porque quiere que sepan que el mensaje es el mismo, sino porque quiere que sepa también que la situación en la que se encuentra la humanidad es la misma en la que se encontraba en el principio después de que Adán y Eva pecaron contra Dios y desobedecieron. Porque la situación del hombre sin Cristo es la misma en la que se encuentra hoy que en la que se encontraban ellos después de pecar. ¿Sí? Sucedieron algunas cosas después de que Adán y Eva pecaron. Y yo enumeré aquí 2 cosas que sucedieron en el momento en el que la humanidad, el hombre, Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto que se les dijo que no comieran. Lo primero que sucedió fue que la muerte entró al mundo por medio de su pecado. Antes de que ellos pecaran, la muerte no era el plan de Dios para los hombres. Dios los había creado a su imagen y semejanza. Y uno de los atributos de Dios es la eternalidad. El ser eternos. De hecho, todos los que estamos aquí, todos los que han existido en el mundo después de Adán y Eva, han y son eternos. ¿Sí? Eso tenemos que establecerlo. Cuando la persona muere, no quiere decir que se esfuma o que queda, ¿cómo se le dice? Aniquilada o deja de existir. Sigue existiendo. Nada más que depende de ¿dónde puso su fe y confianza? Si sigue existiendo en el cielo, sigue existiendo en el infierno. Entonces, cuando la desobediencia vino por medio del hombre, una de las cosas que pasó fue que la muerte entró al mundo por medio de su pecado. Sí, en 1 Corintios 15 se nos dice que así como la muerte vino por medio de un solo hombre. Se fijan, la muerte vino por medio de un solo hombre, nos dice en 1 Corintios 15, 21, y así pasó a todos los hombres. Pero no nos dice solamente eso, nos dice que así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Versículo 22 dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ahí está el principio, ¿sí? Adán pecó y la muerte entró al mundo y la muerte pasó a todos los hombres, a toda la humanidad. Él es el hombre por medio del cual la muerte entró a este mundo. Pero luego viene Jesucristo y también por lo que Él hizo en la cruz, la vida es vuelta a ser ofrecida a la humanidad. Pero no la vida que es existencia nada más, sino la verdadera vida, la vida eterna. ¿Sí? En Romanos capítulo 5, los versículos 20 y 21, Pablo dice esto acerca de la ley. Romanos 5, 20 y 21 dice, la ley se introdujo para que abundara el pecado. Pero cuando el pecado abundó, ¿qué dice ahí? Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos ¿qué? Vida eterna. ¿Cómo? Mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Al Él hablar acerca del principio, al Él hablar de lo que Jesús vino a hacer, está hablando de ello, dando a entender que lo que había pasado por medio de lo que Adán y Eva hicieron, ahora Jesucristo viene a ser no la contraparte, sino el antídoto a lo que sucedió cuando ellos pecaron. Recuerden, Satanás, acabamos de cantar ahorita que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, ¿verdad? Saben ustedes que Satanás también no cambia, Satanás es como el leopardo, no cambia las manchas, es el mismo. No cambia, siempre está tratando de hacer lo mismo, siempre está tratando de hacer que el hombre crea sus mentiras para que el hombre caiga, que fue precisamente lo que hizo con Adán y Eva, cuando viene con Eva. Así es que Dios les dijo que no comieran de todo fruto, de todo el árbol. No, nos dijo que de un árbol no comiéramos ni lo tocáramos. ¿Y qué les dijo? ¿Por qué? Porque vamos a morir, dijo Eva, ¿verdad? ¿Y qué le dijo él a Eva? No es cierto, no van a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que coman de ese árbol porque el día en que coman de ese fruto van a ser igual que Él. Ahora todos sabemos que comieron. ¿Fueron igual que Dios? Para nada, ¿verdad? ¿Qué quería hacer? Quería hacer que cayeran y por medio de esa caída, de ese pecado, la muerte entrara. Noten lo que nos dice el Señor Jesucristo en Juan 10:10. El ladrón
¿sí? Que es Satanás, que es la serpiente, no viene sino para hurtar y ¿qué? Matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando el hombre pecó, la muerte de todo el mundo. Y en el momento que pecó, el hombre ahora tenía que morir. ¿Sí? Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Entonces ahí vemos los efectos del pecado, vemos lo que Satanás hizo en el principio y vemos lo que Jesús viene a hacer. Ahora, la otra cosa que sucedió también cuando el hombre pecó fue que la comunión entre el hombre y la mujer fue rota. La comunión entre el hombre y la mujer fue rota. ¿Por qué digo que la comunión entre el hombre y la mujer fue rota? Porque cuando Dios vino a preguntarle, ¿qué has hecho? ¿Qué hizo Adán? Le apuntó a la mujer y dijo, la mujer que me diste. ¿Qué creen que hizo la mujer? Cruzó los brazos así y le dijo, oh, ¿sí? ¿Ahora yo soy la culpable de todo? Se rompió la comunión. Hubo bronca. Hubo problemas. ¿Verdad? Porque los dos tuvieron una opinión diferente de lo que había pasado. ¿Cómo sé que tuvieron una opinión diferente? Porque luego Eva, ¿qué dice? La serpiente. ¿Verdad? Entonces se rompió la comunión entre el hombre y la mujer. Ahora iba a haber repercusiones por lo que se hizo y tenía que haber un culpable. Y siempre que tratamos de buscar un culpable, ¿qué pasa entre nosotros y la persona que consideramos culpable? Hay una separación. Entonces se rompió la comunión entre el hombre y la mujer, pero también se rompió la comunión entre el hombre y Dios. Sí, porque un Dios santo y perfecto no puede tener comunión con el pecado. ¿Sí? No puede tener comunión con el pecado y Jesús vino a restaurar esa comunión entre Dios y la humanidad. Jesús vino a restaurar esa comunión entre Dios y la humanidad para que la humanidad pudiera tener contacto con Dios, porque por medio de Él y en el Espíritu pudiéramos tener contacto con Dios, acercarnos a Dios aún en nuestro estado pecaminoso. En Juan 14, 23, el Señor Jesucristo dice, les respondió, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre que lo amará. Noten, y vendremos a Él, al que obedece mi palabra, y con Él, el que obedece mi palabra, nos quedaremos a vivir. Como cristianos, creo yo que estamos haciendo todo lo posible por obedecer la palabra de Dios. Amén. Como cristianos queremos constantemente estar más fuertes en el Espíritu para ser más obedientes a lo que la palabra de Dios dice y menos obedientes a lo que Satanás y nuestra carne y el pecado quiere que hagamos. Amén. Entonces, ¿cuándo estamos siendo obedientes? ¿Cuándo estamos haciendo ese esfuerzo? ¿Cuándo estamos nosotros reconociendo que por el sacrificio de Jesús podemos acercarnos más a Dios? Entonces nos podemos estar completamente confiados en que tanto el Padre como el Hijo vive con y en nosotros por medio del Espíritu. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? ¿Se dan cuenta del poder que hay entonces dentro del cristiano? Porque el Padre y el Hijo por el Espíritu viven dentro de Él y viven con Él. Si Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo vivieran de una forma física en su casa, ¿cómo se comportarían en su casa? ¿Cómo fueran para con su cónyuge? ¿Cómo fueran para con sus hijos? ¿Cómo fueran para con sus padres? Pues no está ahí físicamente, pero está ahí en nosotros. Y debemos acordarnos eso. Debemos acordarnos de eso. No para estar pensando en que, ay, Dios está aquí conmigo, si es que vale más que no la riegue, porque si la riego me agarra a coscorrones. Sino porque Dios está ahí conmigo para ayudarme en mi debilidad. Porque Dios está ahí conmigo para perdonar mi pecado si confieso mi pecado. Porque Dios está ahí conmigo, juntamente con mi abogado, juntamente con el Espíritu, para llevarme, para dirigirme a toda verdad. ¿Sí? Para que lo conozca mejor, para que yo pueda saber que sé con toda seguridad que en Él tengo vida eterna. Entonces la comunión con Dios se restauró. En 1 Corintios 1:9 se nos dice ahí, fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo nuestro Señor.
Eso es lo que hemos sido llamados a tener, comunión con Él. No a conocerlo como una deidad que está en el cielo y que nos ve, como decía mi papá, que nos ve como ve a los conejos. Mi papá siempre decía, cuando le faltaba el respeto o algo, me decía, lo que pasa es que ustedes me quieren ver como Dios a los conejos. Y nunca agarraba yo la onda de qué estaba diciendo, como Dios a los conejos, ¿cómo ve Dios a los conejos? Y él decía, Dios ve desde arriba y ve a los conejos chiquititos y orejones. Y ustedes me quieren ver a mí como Dios a los conejos. En otras palabras, lo estábamos haciendo menos. Dios no nos ve así. Dios no nos ve de esa manera. Dios no nos ve como seres insignificantes, ¿sí? Que no tienen ningún valor, que están sobre esta bola de tierra, viajando a millones de millas por hora, que un día va a ser destruido y que por lo tanto no tenemos ningún significado para Él. Dios nos ve como tan valiosos que estuvo dispuesto a permitir que su Hijo Jesucristo derramara su sangre para pagar por nuestra redención. Sí, habla la psiquiatría, la psicología de la autoestima, de cómo debemos de tratar de aumentar la autoestima de las personas. Lo he dicho muchas veces, lo creo con todo mi corazón, que el problema de la humanidad no es una baja autoestima, es una muy alta autoestima. Nos estimamos demasiado, nos creemos buenos, nos creemos dignos, nos creemos como que el mundo nos debe algo por estar aquí. Y la verdad es que no es así. Somos gente ruin, no nos gusta reconocerlo. Somos malos. Denos la oportunidad y somos malos los unos con los otros. Nos tratamos mal, nos ofendemos, ¿verdad? Pero Dios, aún sabiendo lo que éramos, envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, derramar su sangre por nosotros y con esa sangre pagar por nosotros. ¿Quieren algo que levante su autoestima? Mis hermanos, no hay cosa más grande que lo que Dios hizo por nosotros para saber qué tan valiosos somos delante de Él. ¿Sí? No hay cosa más grande que podamos ver. Ahora, buscamos entonces tener una comunión con el Dios el Padre. Buscamos tener una comunión con Dios el Hijo por medio del Espíritu. Y esto lo que debe producir en nosotros es el querer tener comunión los unos con los otros. Debe de haber una necesidad en nuestra alma de reunirnos con nuestros hermanos. Debe haber un anhelo en nuestra alma en que ya viene el martes, en que ya viene el domingo y no voy a ir a mi club social, no voy a ir a algo como una obra de teatro, voy a ir a reunirme con mis hermanos y todos juntos en el Espíritu, por medio de la alabanza, por medio de la oración, por medio de la palabra, vamos a tener comunión con Dios. ¿Sí? Esto es de lo que se trata. Esto es lo que debemos buscar. Y cuando eso es lo que se está llevando a cabo, cuando eso es lo que nosotros estamos anticipando y lo que estamos buscando, entonces se lleva a cabo lo que Juan dice en el versículo 4. Noten lo que les dice: les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo, al darnos cuenta de que el Dios del universo se ha dado a conocer por medio de su Hijo Jesucristo y que en Él tenemos vida eterna y que por Él podemos tener comunión con Dios. Nuestro gozo es completo. La mayor cosa que el hombre pudiera desear hacer es ser conocido por Dios y conocer a Dios. Conocer a Dios y ser conocido por Él. ¿Sí? Porque cuando lleguemos al cielo, si Dios nos conoce, nos va a decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero va a haber muchos que van a llegar y Él va a decir: ¿y tú? Como aquel viejo comercial en la televisión mexicana, ¿se acuerdan? ¿Y tú? ¿Quién eres? Señor, pero si yo en la sinagoga, si yo en la iglesia, si yo en acá, si yo prediqué, si yo profeticé, si es... También lo hicieron muchos falsos maestros, también lo hicieron muchos falsos profetas. Y va a decirles: apártense de mí, no los conozco. ¿Sí? En el cielo no es lo que conocemos, es a quien conocemos. Y para llegar al cielo tenemos que conocer al Dios verdadero, tenemos que conocer al Dios del universo y a su Hijo Jesucristo personalmente. ¿Sí?
Si alguna persona tenemos que conocer que nos va a traer gran beneficio, que va a traer gran beneficio a nuestra vida, y no solamente va a ser en esta vida, sino en la vida eterna, es al Señor Jesucristo. Tenemos que conocerlo a Él y Él tiene que conocernos a nosotros. Y al escudriñar la palabra de Dios, descubrimos estas cosas a través de ella y podemos vivir una vida de gozo a pesar de las diferentes pruebas y aflicciones y problemas que pasamos. Porque el Dios del universo nos está asegurando que esta es la realidad, que esta es la verdad. Y porque Él es Dios y tiene el poder para cumplir todas las promesas que Él hace, entonces podemos estar seguros de que la promesa de vida eterna es nuestra y podemos estar seguros de que aunque este cuerpo constantemente se va deteriorando, nuestro espíritu va cobrando fuerza y va más y más sintiendo la presencia de Dios y va más y más por el Espíritu de Dios siendo guiado a la presencia de Dios. ¿Sí? Por eso escudriñamos la palabra de Dios, por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo aquí, para que nuestro gozo pueda ser completo. ¿Sí? En el Salmo 119 y el versículo 103 se nos dice, cuán dulces son tus palabras en mi boca, son más dulces que la miel en mis labios. Ese es el caso en nuestra vida en cuanto a la palabra de Dios. Cuando la leemos, cuando la estudiamos, es dulce a nuestra boca. Sentimos como que es dulce a nuestra boca. Sentimos como que es más dulce que la miel misma. El profeta Jeremías dice en Jeremías capítulo 15 y el versículo 16, dice, Señor, Dios de los ejércitos, cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre ha sido invocado sobre mí. ¿Se fijan? Cuando encontré tus palabras, literalmente me encanta eso, literalmente las devoré. Me imagino a Jeremías tomando el rollo de las escrituras que encontró, me imagino poniéndole un poco de miel, quizás un poco de cream cheese ahí, ¿verdad? Y luego, porque noten que dice literalmente. Literalmente las devoré, ¿sí? Literalmente me las comí, porque tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón. Cuando lee la palabra de Dios, hay gozo y alegría en su corazón por lo que está leyendo, hay gozo y alegría en su corazón por lo que Dios le está revelando acerca de sí mismo a través de la porción de escritura que está leyendo. ¿O es algo tedioso en lo que 10 minutos parece ser que ya tiene 10 horas leyendo y no sale del mismo versículo? ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Eso es lo que debe ser la palabra de Dios para nosotros. Pablo les escribe a los romanos y les dice en Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de ¿qué? ¿Se dan cuenta de lo importante que son las escrituras para nosotros entonces? ¿Se dan cuenta de lo importante que es la Biblia para nosotros entonces? Leerla, escudriñarla, buscar el rostro de Dios a través de ella. Noten, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las escrituras. Yo no sé si ustedes han hecho eso de abrir la Biblia y poner el dedo y leer el versículo que apunte. Yo no sé si lo han hecho. Pero les digo una cosa, a veces funciona. A veces funciona. Porque está uno desesperado, no se acuerda ni el versículo que anda buscando, lo busca en la concordancia, lo busca en la computadora y no aparece para nada. Y pues, ¿sabes qué? Voy a hacerlo a la antigua, voy a abrir la Biblia y ¡zas! Y era precisamente lo que estábamos buscando. No es la escritura exacta que estábamos pensando, pero algo que nos da esperanza, algo que nos consuela, algo que viene y renueva nuestra paciencia. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces no es bueno hacer esto, ¿verdad? Porque se cuenta la historia de aquel que hizo esto y abrió la Biblia y puso el dedo y llegó al versículo que dice, y Judas fue y se colgó. Y pues obviamente no le gustó eso, ¿verdad? Y la cerró otra vez y la volvió a abrir y puso el dedo otra vez y la abrió en, tú ve y haz lo mismo. Entonces no les aconsejo que usen este método siempre,
¿verdad? Mejor tengan una manera sistemática de leer las Escrituras y estoy seguro que donde estén en la Biblia es donde van a estar en su vida. Pero a veces está desesperado uno y eso es lo que necesita. Y Dios no nos decepciona. Dios no nos decepciona. Entonces, cuando nuestro gozo está basado en la verdad de la palabra de Dios, no hay nada que pueda venir a robarlo. No hay nada que pueda venir a mover nuestro fundamento. No hay nada que pueda venir a hacernos dudar de ello. Y eso es lo que Juan les está tratando de comunicar a estas personas. El gozo del cristiano es importante. ¿Saben que es importante que el cristiano sea un ser gozoso, sea una persona gozosa? Es importante. Pero ¿por qué es importante? Es constantemente atacado por muchos frentes. ¿Sí? Las circunstancias externas, el humor en el que uno se encuentra, las emociones, el pecado, ¿sí? Todo esto puede llevarse nuestro gozo, puede intentar robar nuestro gozo. Sin embargo, el gozo del cristiano no se encuentra en las cosas del mundo, tan buenas como estas pudieran ser. El gozo del cristiano se encuentra en conocer a Dios de nuevo y que Él nos conoce a nosotros y que nosotros conocemos al Dios que la Biblia nos describe porque Él es el Dios verdadero. Entonces, cuando Juan habla de este gozo, se está refiriendo a esta relación y comunión y amor que podemos compartir con Dios el Padre, con su Hijo Jesucristo y los unos con los otros. A ese gozo se está refiriendo. No en que nuestra vida va a estar llena de felicidad y en que nuestra vida nunca va a tener problemas y nuestra vida nunca vamos a sufrir pruebas. No, se está refiriendo a un gozo que no está basado en las circunstancias, sino basado en las verdades que conocemos acerca de nuestro Dios. Amén. Versículo 5 sigue diciendo ahí Juan, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tinieblas alguna. Dios es luz. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. No hay es más, en Santiago se nos dice que no hay sombra de cambio. No hay nada que parezca tinieblas, que parezca sombra, que parezca lo contrario a lo que es la luz. Y como ya hemos visto, al manifestarse esta vida, al revelarse delante de los hombres, la luz se encendió con el propósito de que los hombres se dieran cuenta de la situación en la que se encontraban. Ese fue el propósito de enviar a Jesucristo a la tierra. Él era la luz de la vida, ¿sí? Y el propósito era que la luz se encendiera para que la tierra que estaba cubierta en tinieblas se diera cuenta de la situación tan precaria en la que se encontraba, ¿sí? Ahora, el Evangelio del Señor Jesucristo ha sido revelado y predicado a los cuatro vientos, ¿sí? No ha sido encubierto ni ha sido predicado. Bueno, la mayoría de los predicadores predican un evangelio abierto que está basado en la palabra de Dios y que se entiende claramente. Pero aun cuando se predica un evangelio abierto, basado en la palabra de Dios y se puede entender claramente, hay muchos que porque están en tinieblas no pueden verlo, no pueden recibirlo, no pueden creerlo, ¿sí? Hay muchos que lo rechazan, ¿sí? Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 4, los versículos 3 al 4. Si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha, noten, cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el que no cree está en tinieblas, está cegado. No puede ver la luz y no quiere ver la luz. No está dispuesto a acercarse a la luz. No está dispuesto a salir a la luz. No está dispuesto a ponerse en un lugar en donde la luz pueda brillar sobre él o ella y pueda así verse a sí mismo como lo que verdaderamente es. Y esta es una situación muy, muy peligrosa. En Juan 8:12 el Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Noten, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué está diciendo del que no lo sigue? ¿Que anda dónde? En las tinieblas. Anda en la oscuridad. ¿Sí? ¿Alguna vez se han levantado para ir al baño en la oscuridad? Especialmente cuando tienen hijos chicos. Y alguno de ellos dejó algún juguete en el piso ahí, cerca de su cama.
Y se levanta porque quiere ir al baño, pero está oscuro. Y baja el pie y el pie cae sobre el juguete. ¿Se acuerdan lo que sintieron? O quizás ya no tengan hijos pequeños, pero se han golpeado el dedo gordo contra la pata de la cama. Se siente de gacho, ¿no es cierto? Y como que quieren salir 1000 demonios por la boca, ¿verdad? Pero va a ser peor el dolor que vamos a sentir si despertamos a la esposa que el golpe que nos dimos, ¿verdad? Si es que... o viceversa, no quiero que vayan a pensar que discrimino al ofender. Yo ofendo a todo el mundo por igual, esposo o esposa. Entonces, ¿por qué no sucede eso? Porque estamos en las tinieblas, porque estamos en la oscuridad. Entonces, el que cree en el Señor Jesucristo, ¿sí? El que cree en Él, no permanece en tinieblas. Sabe exactamente hacia dónde va, conoce, puede ver el camino, puede ver claramente los obstáculos que va a ver en su camino, puede ver claramente lo que tiene que hacer para poder esquivar esos obstáculos, pero se tiene que estar en la luz. Se tiene que estar en la luz. De nuevo, Jesucristo vino para mostrarnos la luz. Él es la luz de la vida. El mundo estaba en tinieblas y necesitaba ver la luz. El Señor, cuando, ¿se acuerdan ustedes de la historia de Pablo, de la conversión de Pablo, cuando va rumbo a Damasco a arrestar a los cristianos y se cae del caballo y ve la luz y oye la voz, etcétera, etcétera? Cuando él está dando su testimonio en Hechos 26, comenzando con el versículo 17, Pablo está diciendo lo que Dios le dijo. Y ahí en el versículo 17 dice que Dios le dijo: yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos, hablando de los gentiles, y quiero que vayas a ellos. Versículo 18, noten, para que les abras los ojos y se conviertan ¿de qué? De las tinieblas a la luz. Hechos 26, 18, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Para que se conviertan, ¿qué? De las tinieblas a la luz. El que no se ha convertido a Cristo está en tinieblas, está cegado, no ve claro, anda por esta vida a tientas. Y donde siente que agarra algo de lo que se puede agarrar para no caerse, de eso se agarra. No importa que eso que se está agarrando no sea la verdad, no importa que eso de lo que se está agarrando no sea Dios, no importa que eso de lo que se está agarrando no sea Jesucristo. Se agarra de lo que puede porque anda a tientas. ¿Sí? Mi recámara está en el segundo piso. ¿Sí? Y hubo un tiempo en el que yo podía, con todas las luces apagadas, correr por los escalones y llegar a salvo. Pero conforme ha pasado el tiempo y mis ojos se han hecho más y más malos, ya no puedo hacer eso. Tengo que prender la luz del teléfono. Y cuando por alguna razón se me olvida la luz del teléfono, voy a tientas así. Y tiento el primer escalón. Y sé que hay 10 escalones. ¿Sí? Y los cuento. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Pero a veces voy más dormido que despierto. Y cuando llego al último escalón, ¡ya llegué! Pero creo que voy en el 9. Y ya subí al 10. ¿Y luego qué hago con el otro pie? ¡Zas! Y ahí va uno de trompa, ¿verdad? Eso, de nuevo, eso es lo que pasa cuando tratamos de hacer las cosas en la oscuridad, en las tinieblas. Creemos que tenemos algo seguro de dónde agarrarnos, pero no es lo único, lo más seguro es estar en la luz. Es estar en la luz. ¿Sí? Ahora, aun cuando las tinieblas crecieron en el mundo después de que el hombre cayó, ¿saben qué? Tenemos buenas nuevas porque las tinieblas no pudieron prevalecer contra la luz. De hecho, las tinieblas no pueden contra la luz. La luz se tiene que apagar, o alguien tiene que apagar la luz para que las tinieblas puedan prevalecer. Pero Jesús es una luz eterna.
Jesús es una luz que nadie puede apagar. Y mientras estemos en Él, vamos a tener toda la luz que necesitemos para seguir el camino que Él ha trazado para nosotros. ¿Sí? Las tinieblas no pueden contra la luz. Un poco de luz en medio de un cuarto completamente oscuro alumbra lo suficiente para que podamos ver. Pero tenemos que acercarnos a la luz para que nos pueda alumbrar. Si no nos acercamos a la luz, vamos a tropezar y vamos a caer. Tenemos que estar dispuestos a acercarnos a la luz, aunque a veces es difícil, aunque a veces no nos gusta acercarnos a la luz, aunque a veces preferiríamos estar en las tinieblas para no darnos cuenta de cuál es nuestra verdadera situación en la que nos encontramos. A veces queremos ser como las avestruces, ¿verdad? Ahora, yo nunca he visto una avestruz que haga esto, pero por ahí dicen las malas lenguas que los avestruces, ¿qué hacen cuando ven peligro? Esconden la cabeza en la arena. ¿Ya? Y la cabeza del avestruz es como por aquí así, de larga. Pero el cuerpo, ¿cómo está? Creo que deberíamos de comer avestruz en vez de guajolote, ¿verdad? Saldrían más tortas de un avestruz. Pero a veces queremos hacer lo mismo, esconder. Cierra los ojos y nadie te va a ver. Nunca le han dicho a un niño, cierra los ojos para que no te vean. No, ustedes no son tan malos con los niños como yo. Cierra los ojos para que nadie te vea. Y los niños cierran los ojos, ¿verdad? Y creen que nadie los ve. No funciona. No funciona. Si estamos en las tinieblas, si estamos en la oscuridad, vamos a caer. No, el peligro va a venir sobre nosotros y nos va a sobrellevar, no nos vamos a dar cuenta. Tenemos que estar en la luz. Noten lo que el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, comenzando con el versículo 18. Nos dice ahí, el que en Él, hablando de Jesús, cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Noten el versículo 19. Y esta es la condenación. ¿Okay? Esta es la razón por la que son condenados. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? Aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad, ¿qué hace? Viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. ¿Se fijan ustedes? El que no cree ha sido condenado. ¿Pero por qué es condenado? Porque vino la luz y alumbró delante de él la situación en la que se encontraba. Pudo por medio de esa luz ver claramente la situación en la que estaba, el peligro que tenía delante de él o de ella. La luz ha alumbrado sus ojos y ya no tiene ningún pretexto para seguir en las tinieblas. Pero ¿qué hace? En lugar de permanecer en la luz y caminar en la luz, ¿qué hace? Prefiere irse a las tinieblas. Porque así no se va a ver que lo que está haciendo es malo. ¿Cuándo se llevan a cabo la mayor cantidad de crímenes? ¿Cuándo se llevan a cabo la mayor cantidad de cosas que sabemos que son completamente malas? ¿Por qué se esconden? Debería decir, ¿por qué nos escondemos? ¿Verdad? ¿Por qué buscamos la oscuridad? Cuando la luz está brillando delante de nosotros, precisamente para que no vayamos a caer en lo que la oscuridad tiene preparado para nosotros. ¿Sí? Jesús, el verbo, o la palabra como se le llama en la Reina Valera contemporánea, es la luz que ha descendido del cielo para que el mundo, para que la humanidad no tenga que seguir en tinieblas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la humanidad? Aborrece la luz, no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Nunca han oído, ¿para qué voy a la iglesia? El pastor va a predicar y estoy seguro que va a predicar algo, que va a hablar de algo que yo estoy haciendo, que no debería hacer, que debería arrepentirme, que debería... ¿Para qué voy? Es cierto, ya sabes de que lo que estás haciendo está mal. ¿Sí? Ahora lo que necesitas es arrepentirte, no necesitas ir a la iglesia, necesitas arrepentirte ahí donde estás.
Necesitas venir a Cristo ahí donde estás. ¿Para qué voy a la pura Biblia? La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la verdad. ¿Para qué voy? Nada más. Venimos a estar en la luz. Venimos a ponernos en la luz. Para que la luz nos alumbre y podamos ver con claridad cuál es el camino que Dios quiere que sigamos. Precisamente para que no haya condenación. ¿Sí? Porque acuérdense, la condenación viene porque la luz vino, pero los hombres prefirieron las tinieblas más que la luz. El apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos en tinieblas, estábamos en la oscuridad, no veíamos hacia dónde íbamos, no podíamos ver con claridad hacia dónde se dirigía nuestra vida. El Señor Jesucristo nos llamó a salir de esas tinieblas y nos puso en medio de su luz admirable. Mi pregunta es, si el Señor Jesucristo nos ha puesto en medio de su luz admirable, ¿por qué a menudo corremos hacia las tinieblas una vez más? ¿Por qué buscamos esconder nuestras debilidades, esconder nuestros pecados, esconder nuestras faltas? ¿Por qué? ¿No es mejor ir a la luz y que nos sean reveladas y podamos pedir perdón por ellas y ser libres de la culpa y ser libres del peso de saber que hemos pecado contra Dios? ¿Será que amamos más las tinieblas que la luz? No sé. Yo no puedo hablar por ustedes, pero yo quiero estar siempre en la luz del Señor. Y va a haber veces que me va a mostrar cosas de mí que no me van a gustar, pero para nada. Y voy a tratar de justificarlas. Y voy a decir, sí Señor, pero es que tú no sabes. Sí Señor, pero es que si tú. Sí Señor, pero es que me obligan. Sí Señor, pero es que. Pero voy a tener que lidiar con ellas mientras esté ahí en la luz. No voy a ser como la avestruz que mete la cabeza en la arena y no quiere darse cuenta del problema. Voy a dejar que la luz de Dios brille sobre el problema y voy a hacer todo lo que pueda hacer con su ayuda para solucionar ese problema. En el versículo 6, Juan sigue diciendo, si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí? Si decimos tener comunión con Él y vivimos en las tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Sabemos que el que no cree en Cristo se encuentra en las tinieblas, en la oscuridad. No sabe a dónde va. ¿Sí? Entonces, si estamos en las tinieblas, ¿cómo podemos decir que estamos teniendo comunión con Dios? Si en Él no hay tinieblas, si Él no puede estar en las tinieblas porque es luz y en donde quiera que hay tinieblas, si llega a Él, ¿qué pasa automáticamente? La luz se enciende. Si estamos en las tinieblas, ¿cómo podemos decir entonces que estamos teniendo comunión con Dios? No podemos decir que estamos teniendo comunión con Dios. El que está en las tinieblas no sabe dónde está. No sabe con quién está hablando y quién está hablando con él. Que esté en las tinieblas puede creer que está hablando con Dios y está hablando con Satanás mismo. Puede creer que está escuchando la voz de Dios y está escuchando la voz de algún demonio. Porque el que está en las tinieblas no sabe qué onda. ¿Sí? De nuevo el Señor Jesucristo, palabras de Él y palabras de Él en el Evangelio según San Juan. En Juan 12:35 Jesús les dijo, por un poco más de tiempo la luz está entre ustedes, mientras tengan luz caminen para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe por dónde va. Mis hermanos, podemos aplicar esto a nuestros días y decir, por un poco de tiempo más la luz está entre nosotros. ¿Sí? Todavía Dios está llamando a pecadores al arrepentimiento. Todavía Dios nos está dando las buenas nuevas del Evangelio. Todavía Dios nos está llamando a andar en la luz. Pero si decidimos que no vamos a ir a la luz, que vamos a permanecer en las tinieblas, entonces las tinieblas nos van a sorprender. Porque ni cuenta nos vamos a dar por dónde, ni de dónde, ni quién, ni cómo. Y de repente las tinieblas van a... A mí no me gusta este tiempo del año. Porque llego a la casa como eso de las 5 de la tarde y
Me meto y cierro la puerta y paso de la puerta a la ventana y abro la ventana y ya está oscuro. Lo bueno es que estoy en la luz. Si es que la oscuridad que está afuera no me puede hacer nada. La oscuridad que está afuera no tengo por qué temerla, porque estoy en la luz. Es lo mismo cuando permanecemos en la luz de Cristo. Ahora, una cosa, Juan no está hablando aquí de aquellos que dicen tener comunión con Dios, pero andan en tinieblas, indicando, Juan está hablando aquí de aquellos que dicen tener comunión con Dios, pero andan en tinieblas, indicando, ¿sí?, otra forma de vida, no una vida que lo honra a Él. Esto no está hablando aquí de un desliz ocasional, en una falta ocasional, sino de un estilo de vida que se vive en la oscuridad. O sea, la vida que se supone que vivíamos antes de venir a Cristo. ¿Sí? Entonces no está hablando del cristiano que se tropieza y ¡ay! Caí ahí a un lado de las tinieblas, pero me levanté y ahora sí caminando derechito por la mera luz. Está hablando de alguien que se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo, pasa a las tinieblas, se da cuenta que está dejando atrás la luz, pero no importa. Y vive un estilo de vida en las tinieblas. Es la vida que teníamos antes de Cristo. Noten lo que les dice Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 5, los versículos 8 al 13. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Efesios 5, 9. Porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que es agradable. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto porque la luz lo manifiesta, ¿qué? Todo. Ese es el temor de salir a la luz, de que la luz lo va a manifestar todo. ¿Sí? La luz todo lo pone al descubierto. Y eso es lo que nos asusta a muchos, ¿no es cierto? Eso es lo que nos asusta a muchos, por eso no salimos a la luz, porque si salgo a la luz va a brillarme en la cara y me van a ver hasta la última arruguita que tengo ya. Van a ver hasta el último defecto. ¿Y qué? Jesucristo ya pagó por ese defecto. Jesucristo ya pagó por ese defecto. No tenemos por qué seguirlo cargando nosotros. ¿Sí? Entonces nos ha sacado de las tinieblas, nos ha puesto en la luz y nos ha hecho luz. ¿Se dan cuenta de eso? Que no solamente nos ha sacado de las tinieblas y nos ha puesto en la luz, nos ha hecho luz. ¿Sí? En el Mateo capítulo 5, los versículos 14 y 16, se nos dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces noten, estábamos en tinieblas. Viene la luz del mundo, nos alumbra con su luz. Nos damos cuenta de la situación en la que estamos. Nos convertimos a Él. ¿Sí? Nos saca de las tinieblas y nos pone en su luz admirable. Y luego, como si eso no fuera suficiente, nos hace luz también a nosotros, para que nosotros brillemos y manifestemos su amor, su gracia, su bondad, su compasión en este mundo. Si somos cristianos aquí, todos debemos ser luz del mundo. Todos debemos de estar haciendo todo lo posible porque esa luz brille delante de todos, para que todos vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. El versículo 7, y con esto vamos a terminar, dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Si vivimos en la luz como Él está en la luz. Ahora, no me malentiendan, esto no quiere decir que somos perfectos.
No quiere decir que somos perfectos, quiere decir que vivimos en la luz porque sabemos que somos imperfectos. Porque necesitamos, ¿sí?, saber en qué situación estamos para poder permitir que Dios, al vernos en esa luz, pueda arreglar las cosas que no están bien, ¿cierto? Nos levantamos en la mañana y vamos delante del espejo y ¿qué vemos cuando prendemos la luz? Nos vendríamos a la iglesia así como nos levantamos. Nos iríamos a... ¿Verdad que no? Por eso es importante la luz, mis hermanos. No es para condenación, no es para que Dios tenga algo por qué jalarnos las orejas, es para que nos demos cuenta en dónde estamos. Para que podamos ir con Él, porque noten, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si vivimos en la luz, vamos a tratar de vivir en completa obediencia a los mandamientos de acuerdo a los preceptos de Dios. ¿Sí? Cuando la luz está brillando sobre nosotros, estamos en nuestro mejor comportamiento, ¿no es cierto? Estamos en nuestro mejor comportamiento. La luz está brillando sobre mí. ¿Sí? Lo para un policía, le prende la luz y se lo pone ahí enfrente de usted. Uy, agarra el volante a 11 y 2. Señor oficial, buenas noches, ¿cómo está usted? Abre los ojos así para que vea bien su cara, que no tiene nada. No hacen. Esa es la ventaja de estar en la luz. Esa es la ventaja de estar en la luz. Se manifiesta todo. Y podemos decir, Señor, estoy en tu luz. Tú sabes que la regué otra vez en esta área, en aquella área. Señor, perdóname. Límpiame con la sangre de tu Hijo Jesús. Ayúdame a volver a tener comunión contigo y con mis hermanos y hermanas. Pero para ello debemos andar en la luz. De nuevo, no podemos vivir perfectamente, pero porque vivimos en la luz, no vamos a poder esconder nuestro pecado, lo que nos lleva a confesarlo, y cuando lo confesamos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Más acerca de esto la semana que entra. Por ahorita voy a pedir al grupo de alabanza que pase para que nos dirijan un canto más. Y a ustedes les voy a pedir que por favor inclinen su rostro, cierren sus ojos y oren conmigo.